Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy he decidido impartir un nuevo curso. En este caso vamos a ir a por el primer capítulo y vamos a trabajar sobre los métodos mágicos. Vamos a ver alguno que otro, pero bueno, no lo vamos a ver todos, pero sí que vamos a explicar de buena manera alguno que otro. En la parte inferior siempre dejaré GitHub con el código del capítulo, en este caso de métodos mágicos. Para poder hacer este curso recomiendo de que se tengan los fundamentos básicos. Porque claro, esto digamos que va a ser algo intermedio, ¿vale? Así que bueno, ya con una breve explicación, vamos a empezar con el vídeo. Primeramente vamos a crear la clase saludo, y vamos a empezar con nuestro primer método mágico. Yo pondré el comentario de qué trata cada uno de ellos y después iré escribiéndolo. Así que bueno, método mágico para inicializar un objeto. Como algunos estaréis intuyendo, este se trata de init, el constructor. Vamos a poner self, nombre, self para que representa el mismo objeto, self nombre igual nombre. Vale, por aquí vamos a llamar a la librería datetime. Vale, por aquí self.hora. Este sería datetime otra vez, punto .now y punto .hour. Vale, lo mismo con minutos. Esto por aquí, now, punto, minuto. Vale, así ya tenemos la hora y los minutos. Antes de seguir, comentar de que cada método mágico tiene la nomenclatura de los dos guiones bajos, como podéis ver en el init, y self se trata algo similar al this de Java, para poder utilizar las propiedades, etc. de la misma clase, en el mismo objeto. Vale, dicho esto, vamos a ir a por el siguiente método mágico para mostrar los datos de un objeto en string. Este método mágico trata de str. Aquí ya va a venir lo interesante. Aquí es el para representar al mismo objeto. Y vamos a poner un return, f, es el format de las nuevas actualizaciones. Vamos a poner self. Esto por aquí. Self. Nombre. Bueno, vamos a poner hola, vamos a saludar, vamos a ser educados. Hola, Pepito, por ejemplo, son las self, hora, dos puntos, self, punto minutos y una h para representar la hora. Vale, ahora vamos a inicializar, a instanciar el objeto. Vamos a poner saludar, saludo, Pepito, y vamos a printear saludar. Vale. Ahora en principio esto nos debería de dar el saludo, el nombre y la hora que es. Vamos a ver si nos funciona. Vale. Hola Pepito, son las 17:48 horas. Ok. Ya tenemos esta parte y ahora vamos a ir con la diferencia entre str, que es lo que nos dan todos los datos de un objeto en string, y vamos a ir con el siguiente método mágico. Método mágico para... Este es algo similar, pero diferente. Ahora vamos a ver por qué. Método mágico para mostrar la representación de un objeto en string, ¿vale? Por lo que ya no van a ser los datos de un objeto, sino la representación del mismo objeto más los datos. Ahora vamos a ver por qué. Este se trataría de repr. Y vamos a poner shell para representar al mismo objeto. Y return. Vale. Vamos a poner exactamente lo mismo. Vale. Ok. Y vamos a ver
¿Qué diferencia hay entre estos dos? Entre STR y RPR. Digamos que STR sería para el usuario final, para que este mismo vea qué hora es y punto pelota. Nada más. Al usuario final, al cliente, no le interesa de qué objeto se trata, simplemente la información del mismo. Por lo que, por otra parte, RPR nos da también ese objeto en cuestión. Así que sería más para desarrolladores. Ahora vamos a ver la diferencia con un magnífico print. Vamos a ir por aquí, vamos a poner de qué día y hora estamos ahora mismo. Vamos a poner por aquí el now en STR, ¿vale? Vamos a ejecutar y vemos por aquí que nos pone qué día es y qué hora es, ¿vale? Ahora vamos a ver qué hace el RPR. Como podéis ver, nos da también el objeto y la información. Por lo tanto, eso al usuario final no le interesa nada. A nosotros, quizás sí, para tener más datos, más información. Pero, bueno, aquí más o menos he hecho una pequeña explicación de la diferencia de ambos. Y yo me voy a quedar con el STR. Dicho esto, vamos a ir a por el siguiente método mágico. Método mágico para sumar dos objetos. En este caso vamos a hablar de add, self, para representar, y vamos a devolver también esto. Ok, en este caso vamos a sumar dos objetos. Lo vamos a recibir el otro por parámetro, que se va a llamar otro, y vamos a poner por aquí, hola self.nombre, son las tal horas, y has recibido otro, el objeto, visitas. Vamos a hablar de visitas. Vale. Dicho esto, vamos a eliminar esto y vamos a crear saludo visitas, saludar más 1000 visitas. Venga, vamos a ser generosos, no está mal. Vale. Y ahora si printeamos saludo visitas, vamos a ver que nos dice, bueno, nos saluda, nos dice que hora es, súper majos, y nos dicen cuántas visitas hemos recibido. En este caso 1000, que lo vamos a recibir por aquí. Vamos a ejecutar y como veis nos lo comenta, ¿vale? Esto digamos que es una representación vaga del add. Vamos a crear otra clase y vamos a trabajar con otro objeto totalmente diferente para pasárselo. Así que vamos a ello. Class visitas, vamos a inicializar init y por aquí vamos a recibir las visitas. Self.visitas igual a visitas. Vale. Por aquí vamos a crear visitas igual 1000 visitas. Uepa, ahí va. Perfecto. Ahora ya tenemos la instancia de otro objeto y en vez de pasárselo directamente, vamos a pasarle esa instancia. Y también se puede hacer con el mismo objeto, con varios objetos, etc. Yo lo estoy haciendo con uno diferente para que se vea un poquito más claro lo que hace. Aquí directamente estamos creando una variable y le estamos diciendo que sume saludar, que es lo que hace que le pasamos Pepito, y después visitas, que le estamos dando 1000 visitas. Y en el add lo va a recibir por aquí, por este parámetro que se llama otro, estas visitas, y lo va a meter por aquí. Así que dicho esto, vamos a imprimir, a ver qué nos aparece. Y bueno, hola Pepito, son las 17:54 y ha recibido tal visitas. Nos da, no es un error, pero es el objeto entero en cuestión. Nosotros le estamos poniendo aquí directamente el objeto entero, que es lo que recibimos por parámetro, pero nos interesa una propiedad que se llama visitas, que sería esta. Así que otro punto visitas. Ahora en principio, si printamos, vemos por aquí que lo vemos perfectamente. Tenemos 1000 visitas. Así que dicho esto, ya más o menos podéis ver de qué trata el método mágico add, que bueno,
funciona para sumar dos objetos, puede ser el mismo también, ¿eh? O puede ser uno totalmente diferente como es este caso. Vamos a ir a por otro método mágico. En este caso vamos a destruir el objeto. Nos hemos ido de la olla un poco. Método mágico para destruir un objeto. Def del self. Vale. Y aquí vamos a printar objeto destruido. Objeto destruido. Vale. Lo que hace este método mágico del, como bien dice, es eliminar completamente. Digamos que es un usar y tirar. Nos dará toda la información que nosotros precisamos y después lo eliminará para que no ocupe memoria, para que directamente nos diga hola, ¿qué tal estás? ¿Has recibido estas visitas? Y desaparezca. Y así no nos ocupe nada de espacio. Así que bueno, vamos a printar. Vemos por aquí que nos da toda la información que nosotros precisamos y después el objeto se destruye. Eso se ejecuta al finalizar todo el código. Así que fácilmente nos da toda la información que necesitamos. Bueno, dicho esto y hemos visto unos cuantos métodos mágicos, voy a hacer cada vídeo de unos 10 minutos, intentaré. Y si tenéis alguna sugerencia, me lo podéis poner en la caja de comentarios. Y bueno, si me queréis seguir, iremos avanzando poquito a poco con un nuevo vídeo, quizá cada semana o dos. Bueno, pues muchas gracias por verlo y que tengáis un buen día. Venga, hasta luego.